Hola, mi nombre es Javier Lapán y hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es Transact SQL, hablando precisamente del uso de variables. Estos son los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hacer primero una pequeña definición de lo que son las variables, previamente hablando un poco de lo que es Transact SQL. Luego estableceremos la diferencia en cuanto al uso y manejo de las variables globales y las variables locales. Primero, entender, ¿no? ¿Qué cosa es Transact SQL? Hemos escuchado hablar de este tema de Transact SQL y de repente tenemos información, ¿no?, diversa respecto a este tema de Transact SQL. El Transact SQL no es más que el lenguaje de programación que nos proporciona Microsoft, SQL Server, como una especie de complemento, como una especie de extensión al lenguaje estándar de SQL. Y esto para poder nosotros manejar precisamente todas las estructuras de programación, para poder nosotros optimizar ciertos procedimientos, ciertas funciones que querramos establecer o desarrollar, para poder lograr pues un mejor rendimiento y sobre todo un mejor resultado en cuanto al manejo y operación de datos. ¿Ok? Definición de variables. ¿Qué son las variables? Bueno, como todo lenguaje, porque nosotros también hemos utilizado en algún momento, los desarrolladores hemos trabajado en un lenguaje y siempre hemos utilizado variables, ¿no? Igual en Transact SQL también se maneja en tema de variables, ¿no? Pero que las variables, ¿qué son? Son objetos que se definen, se declaran en la memoria, definiéndolos bajo un determinado tipo y que van a almacenar un determinado valor, ¿no? Imaginemos que esta es la memoria y en la memoria se declara una variable, en este caso le estoy dando una variable que se llama nombre, variable nombre, ¿no? Y luego esa variable va a almacenar un valor, ¿no? Así como está almacenando un valor de tipo cadena o carácter o varchar, puede almacenar también otro tipo de valores numéricos, fechas, qué sé yo, ¿no? En SQL Server y básicamente en Transact SQL se manejan dos tipos de variables, ¿no? Las variables globales y las variables locales. ¿Qué son las variables globales? Las variables globales son aquellas que ya están definidas, establecidas en el mismo sistema del SQL Server. Entonces nosotros no las definimos, solamente las utilizamos y que son de bastante importancia, ¿no? Y ya lo vamos a ir viendo en el resto de las sesiones, respecto a cómo puedo utilizar y manejar este tipo de variables, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demo respecto a eso para conocer un poco el manejo de estas variables. Bien, vamos a hacer entonces la demo de las variables globales. Voy a usarlo para mostrar con el comando select. ¿Ok? Voy a hacer esto usando el comando select. Y voy a, por ejemplo, la característica de las variables globales es que siempre empieza con doble arroba, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el tema de conexiones, para saber cuántas conexiones están en este momento abiertas, activas con este motor de base de datos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Sale el número de conexiones. Podemos conocer el nombre de nuestro servidor, ¿no? ¿No? También vamos acá a colocar mejor el nombre de nuestro servidor, digo server name, ¿no? Podemos conocer también el lenguaje que está configurado en este momento nuestro sistema, ¿no? Con qué lenguaje está utilizando, está trabajando. Podemos también saber la versión del SQL Server que también está disponible, está vigente, ¿no? Vamos a visualizar. Y acá sale, ¿no?, el nombre del servidor, el lenguaje que está configurado y el nombre, perdón, la versión del SQL Server que está instalado en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces también hay una variable global que es importantísimo, que es la variable @error, que lo que nos va a devolver es el número de error producido en la última transacción, en la última ejecución. En este caso va a devolver 0 porque obviamente no se ha producido un error, ¿no? En la última que hemos trabajado no se ha producido ningún error. Por ejemplo, vamos a forzar un error. Voy a colocar, por ejemplo, select asterisco from. Voy a colocar una tabla que no existe, ¿no? Una tabla, vamos a poner acá cotizaciones, ¿no? O cotización. ¿Ok? ¿No? Y sabemos muy bien que esa tabla, bueno, yo lo sé perfectamente que esa tabla no existe.
Entonces obviamente me va a salir un error, ¿no? Entonces cuando yo capturo, ¿cuál ha sido el error? El error que se ha capturado en la última transacción es el 208, ¿no? Entonces esto más adelante me va a servir para poder manejar el tema de excepción de errores, ¿no? A través del try catch, ¿no? Entonces, y así como esta variable global me permite capturar, ¿no?, un error, o permito ver el nombre del servidor, en algún momento voy a tener que utilizar este tema de las variables globales. ¿Ok? Continuamos. Ahora, ¿qué son las variables locales? Bueno, las variables locales son aquellas variables que están definidas por el propio programador, por el propio desarrollador, ¿no? Para fines o propósitos específicos, ¿no? Las variables globales tienen, digamos, tres tiempos, ¿no? Son declarados primero que nada, con una sentencia llamada declare. Luego se asigna un valor, ya sea con una sentencia set o con select también se puede asignar un valor. Y finalmente podemos visualizar los valores, ¿no?, utilizando el select o el print. Vamos a hacer una demo respecto a este uso de las variables locales, que son las que nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a hacer la demo. Vamos acá a declarar una variable con la sentencia declare, ¿no? Una variable, una recomendación. El nombre de la variable siempre empieza con arroba, siempre. Y de ahí para adelante el nombre que tú desees, pero siempre con arroba. Yo acostumbro a escribir una v, ¿no?, para diferenciar que es una variable, porque más adelante vamos a ir viendo un poco el tema de las nomenclaturas, ¿no?, que se manejan en este tema, en este tipo de desarrollo, ¿no? Variable nombre, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre acá definir esa variable nombre, ¿no?, y le almaceno un determinado nombre, ¿no? Estoy haciendo una demo básica, os recuerden, una demo sumamente básica para ver cómo se trabaja en el tema de las variables. Estoy trabajando otra variable, una variable, vamos a suponer acá fecha de registro, vamos a suponer, ¿no? Perdón, acá estaba ya definiéndole un valor, incluso no le había dado el tipo de dato. Siempre hay que definirle, de recuerdo, un tipo de dato, ¿no? Varchar de 50, por ejemplo, ¿no? Y acá le estoy dando un tipo date. Voy a hacerle paso a paso, ¿ya? Y por último, una variable que va a ser, por ejemplo, cuotas, vamos a ponerle, ¿no? Un tema cuota de tipo small money. Bien, los tipos de datos que pueden asumir las variables locales son cualquier tipo de dato exceptuando el tipo image, el tipo sysname, el tipo text. No, esas son los únicos tipos de datos que no puede asumir unas variables locales. Los demás sí, ¿no? El money, in y todo lo demás, ¿no? Bien, ahora sí hacemos la asignación. La asignación dijimos que lo podemos hacer con el set. Entonces ahí asignamos, por ejemplo, la variable nombre, ¿no? Y le digo que va a ser igual, y acá le doy el nombre, ¿no? Hace un momento estaba haciéndolo directamente, ¿no? Y ahora estoy haciéndolo en los tres tiempos. Voy a hacer acá ahora la asignación de la variable fecha de registro, ¿no? Y le colocamos la fecha de registro, vamos a poner el día de hoy, ¿ya? La fecha de registro el día de hoy, the day, ok. Y vamos a determinar también el valor de la cuota, ¿no? Le voy a colocar acá el valor de la cuota, 1250, por ejemplo, ¿no? Con 10 centavos. Listo. Y ahora eso lo podemos nosotros mostrar, ¿no? Y eso lo mostramos utilizando el print o usando también el select, ¿no? Vamos a ver select, vamos a hacerlo más rápido, ¿ya? Select la variable nombre, ahí está, la variable fecha de registro, y por último la variable cuota, ¿no? Y para que se vea mejor, tenga una mejor presentación, voy a colocar a cada uno un alias, ¿no? Acá lo voy a colocar un alias que se diga nombre, ¿no? Y acá que diga fecha de registro, ok,
fecha de registro, y aquí, ¿no? Valor de la cuota, ¿no? Entonces ahí tenemos establecido y lo ejecutamos, ¿no? Entonces, ojo que estoy simplemente conociendo cómo se declaran las variables, cómo se asignan y cómo se muestra, ¿ok? Ese es el único propósito de esta pequeña demo, ¿ok? Ya más adelante hablaremos ya cosas más interesantes de cómo poder manejar el tema de las variables, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es una demo básica, sumamente básica para entender cómo se declaran las variables, cómo se asignan los valores a las variables y cómo se muestran. Esto lo podríamos nosotros, vamos a hacerlo ya con ya manejo de datos. Con manejo de datos, por ejemplo, voy a abrir mi base de datos negocios. ¿Ok? Voy a abrir mi base de datos negocios. Voy a crear un pequeño bloque transact, un bloque anónimo. Un bloque anónimo significa como una estructura de programación. Voy a colocar acá begin y end. ¿Ok? Y dentro de ese bloque voy a declarar algunas variables. Voy a declarar una variable. Por ejemplo, quiero conocer yo el monto más antiguo, ¿no? El monto más caro de los productos. Entonces quiero colocar acá declare variable el monto o el precio más caro, ¿no? De productos. Precio caro, ¿no? Y acá le digo que va a ser de tipo small money. ¿Ok? Y acá mismo lo puedo hacer asignación, ¿ya? De frente voy a hacer la asignación acá. Va a ser igual. Y abro un tema de subconsulta. Le digo select max, ¿no? Y le digo acá from del esquema compras, la tabla productos. ¿Y qué necesito saber? El precio más alto, que es en este caso el precio por unidad, si no me equivoco. Acá está, precio por unidad, ¿no? Entonces ese precio por unidad se asigna a este precio caro, ¿no? Y finalmente yo voy a imprimir, ¿no? Y decir el precio más caro, ¿no? O el precio más alto. El precio más alto es y acá concatenamos, ¿no? Como es un dato numérico, obviamente si tú le dices de esta manera variable precio caro, te va a salir error porque el precio caro es de tipo small int. Entonces lo que tendrías que hacer tú es transformar esto, ¿no? Y hay dos opciones, ¿no? Uno con el cast, ¿no? Y le dice que va a ser de tipo varchar. Varchar de 12 vamos a poner, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Va a salir el precio más caro es, y va a salir el precio, ¿no? Vamos a ver, ejecutamos esto. Ejecutamos y sale, ¿no? El precio más alto es 263, ¿no? Me salió pegado un tema. Vamos a hacer un espacio acá, ¿no? Entonces ahí aparece de esta manera, ¿no? ¿No? O de repente conocer, ahí mismo voy a agregar, quiero conocer de repente quién es el cliente. Creo que en la tabla, yo tengo un registro en la tabla de empleados. Vamos a ver, select asterisco from esquema recursos humanos, empleados, fecha de nacimiento creo que tengo acá, para conocer quién es el empleado más antiguo. Acá está, ¿no? E incluso la fecha de contrato. Ya, podemos ver mejor el usuario más antiguo trabajando, ¿no? El usuario más antiguo. La fecha de inicio del usuario más antiguo. O conocer el usuario más antiguo, ya está. Voy a declarar una variable. Una variable que se llama empleado antiguo, ¿no? Empleado antiguo, que va a ser de tipo varchar, ¿no? Va a ser un empleado de tipo varchar. Voy a poner un varchar de 100, vamos a ver, ¿eh? Porque simplemente voy a tener que trabajar el apellido y el nombre y el apellido, ¿no? Entonces
primero que nada, ¿cómo voy a trabajar esto, no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a conocer al empleado más antiguo? Bueno, primero que nada yo tengo que colocar lo siguiente. Voy a tener que hacer una consulta, ¿no? Donde se muestre de la tabla de recursos humanos ahí está, recursos humanos, empleados, ¿no? Y quiero el nombre y el apellido, o sea, nombre del empleado, ¿no? Vamos a unirlo con un espacio en blanco y eso lo unimos con el apellido del empleado, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí me van a salir todos los empleados, pues, ¿no? Entonces yo tendría que decir acá, ¿qué cosa? O un order by por fecha de contrato, fecha de contratación de manera descendente, ¿no? Y solamente quiero coger, pero el más antiguo sería ascendente, ¿ya? Ascendente, y acá tendría que decirle el primero, ¿no? Entonces, de esta manera, ahí va a salir, si yo ejecuto eso nada más va a salir, ¿no? Nancy Davolio, que es la más antigua trabajando acá. Y tendríamos que mostrar ese dato en este punto, ¿no? Print. El empleado más antiguo es... Más antiguo es... Y colocamos acá. Y le colocamos el nombre de la variable, ¿no? La variable es esta de acá, empleado antiguo, ¿no? Entonces, digamos, en un aspecto de poder mejorar este tipo de transacciones, ¿no? Entonces yo puedo tener acá en este bloque dos cosas, ¿no? He sacado el precio más alto y he sacado también el empleado más antiguo. Voy a ejecutar esto. Te voy a borrar que solamente fue una pequeña consulta para saber. Entonces ahora sí. Ejecutamos y sale, ¿no? El precio más alto es 263 y el empleado más antiguo es Nancy Davolio, ¿no? Y ahora sí. Ahora vamos a ver. Listo, ¿no? Entonces, estamos dándole, digamos, una mejor funcionalidad al tema del uso de las variables, ¿no? Y que obviamente eso lo vamos a ir viendo más adelante con los procedimientos, con las funciones, con los triggers, ¿no? Y con todos los elementos de programación que se manejan en Transact SQL Server. ¿Ok? Bien, entonces esa ha sido la demo y esa ha sido la pequeña presentación respecto al uso de las variables en Transact SQL. Espero que haya sido de mucha ayuda. Compartan el video, revísenlo y no se olviden darle like y suscribirse en mi canal. Nos vemos hasta otra oportunidad.